Buenas tardes, queridos hermanos, soy Mario y vamos a estar compartiendo un pequeño estudio de la carta de Judas, arrancando por el versículo 1. Leo de la versión Reina Valera 60, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y leo en otra versión, la Biblia de las Américas: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Esta se considera una mejor versión porque en el original dice: a los llamados, amados en Dios Padre y no santificados. El tema principal de toda la carta de Judas es la apostasía. Se ubicaría cronológicamente antes del año 70, pero después de la carta de Segunda de Pedro. Y el autor es Judas, no el Iscariote, sino Judas, el hermano de Jesús. Hermano por parte de María, pero además hermano porque se criaron juntos. El otro hermano, o al menos otro de los hermanos, es Santiago. Decíamos que el tema principal es la apostasía de esta carta. Ya encontramos del tema en 1 de Timoteo 4:1, encontramos que son personas que se sintieron atraídas por el cristianismo, pero no creen en sus verdades fundamentales. Simulan ser cristianos, pero no lo son. Es decir, un verdadero cristiano no es apóstata, ni puede serlo. Una persona que manifiestamente, expresamente, rechaza a Cristo, ese tampoco es un apóstata. El apóstata se sintió en un momento atraído por el cristianismo y simula ser cristiano, pero no lo es. Entrando ahora sí en la carta propiamente, en el versículo 1, él se describe como siervo y no como hermano de Jesucristo. Porque, en realidad, él no está escribiendo en su rol de hermano. Su rol de hermano, habiéndose criado juntos, ha sido un tema particular de su propia relación entre él y el Señor Jesús, que habrán tenido sus propias conversaciones, su propia manera de vincularse, pero en definitiva fue un aspecto netamente privado, un aspecto familiar. Él acá escribe como siervo de Jesucristo. La Iglesia Católica lo define como primo, en realidad, pero el original usa la palabra adelfos, que significa de una misma matriz, es decir, él fue de una misma matriz con el Señor Jesucristo, por lo tanto, ambos fueron hijos de María. También está en Juan 7:5, donde dice que ni aun sus hermanos creían en él. Habla de los suyos, su familia, en Marcos 3:21. 3:21. Luego dice en el 31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Les decía, entrando en la carta, como un aspecto general, vemos que si bien es una carta sumamente corta, también es una carta donde se cita muchísimo del Antiguo Testamento. De hecho, se citan ciertos aspectos donde, por ejemplo, se habla del juicio de Enoc y demás, o una profecía de Enoc, que no está relatado en el Antiguo Testamento, sino en otro libro. Esta carta está dando por válido no ese libro en su conjunto, sino ese pasaje o ese aspecto puntual que ya llegado el versículo lo trataremos. También es curioso, en el libro de Santiago hay mucha cita del Antiguo Testamento y en las frases del Señor Jesús en los Evangelios también se cita mucho, o él cita mucho al Antiguo Testamento. Por lo tanto encontramos algo muy relevante, y es que los tres hijos de María
los tres fueron criados en el mismo hogar. Por lo tanto, ese era un hogar donde se leía del Antiguo Testamento, se enseñaba, por lo tanto José estaba cumpliendo lo que la ley decía de enseñarle a sus hijos de Jehová. Era un hogar donde se hablaba de Dios. A veces uno quiere pensar, o uno tiene la impresión, que el Espíritu Santo nos va a dar un conocimiento sobrenatural de las Escrituras. Y en realidad el Espíritu Santo traerá a nuestro corazón o pondrá en nuestra boca la palabra justa, pero que nosotros la almacenamos previamente. Almacenar conocimiento de la palabra de Dios no es una tarea del Espíritu Santo, es una tarea nuestra. El Señor utilizará esa palabra que nosotros previamente pusimos en nuestras mentes. Por lo tanto, es nuestro deber el aprendizaje de las Escrituras y el Señor se encargará de utilizarla en nuestros corazones. Por otro lado, el conocimiento de nuestros hijos, al menos en tanto estén bajo nuestra responsabilidad, también es responsabilidad de sus padres. Ahora sí, entrando en las palabras principales, dice llamados a los llamados. Llamados se refiere al llamado a la salvación de parte de Dios. Por lo tanto, quien llama es Dios y nosotros somos los llamados. La salvación es un acto divino, es un acto de Dios. Que nosotros aceptemos la salvación que Dios nos ofrece no hace que ese acto de salvación haya nacido desde nosotros hacia Dios, sino que la salvación es un acto primeramente nacido en Dios y dirigido hacia nosotros. Dios es el que comienza no solo la obra de salvación, sino Dios es quien llama a los que serán sus hijos, que nos llama a nosotros a salvación. Llamados está colocado al final de la frase, separado del artículo para darle más énfasis. Encontramos también en otros pasajes, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, cerrando esto, la Biblia se refiere a los cristianos como llamados, porque los demás rechazaron este llamado de Dios. Dice, llamados a los cristianos. ¿Llamados a qué? Encontramos distintos llamados. Uno, el llamado a la comunión con su Hijo, 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, llamados a heredar bendición, 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Llamados a libertad, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Llamados a la paz, 1 Corintios 7:15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Llamados a santidad, 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, llamados a una esperanza, Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, llamados a una gloria eterna, primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios nos llamó y nos va a llevar a su gloria. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En segundo lugar, analizamos la palabra amados. No dice santificados en el original, sino amados. Está en una conjugación verbal donde da la idea de que nos amó en un momento del tiempo y sus efectos continúan. Está en un tiempo verbal fuerte y significa que no puede alterarse. El hecho de ser amados de parte de Dios no puede alterarse. Es decir, nada va a cambiar, nada va a quitar, nada va a poder alterar el amor de Dios. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y Juan 16:27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dios ama a los cristianos como ama a Cristo. Juan 17:23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El amor de Dios es permanente. Romanos 8:38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, en tercer lugar, guardados. Guardados por Jesucristo. Juan 10:28 al 30 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Segunda de Timoteo 4:18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juan 17, del 11 en adelante, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Tenemos, para cerrar, estas palabras muy importantes para nosotros. Hemos sido llamados por Dios. Hemos sido y seguimos siendo amados por Dios, tal como ama al Señor Jesús. Y somos guardados por Jesucristo. Nada de esto puede ser alterado. Ni que nos ha llamado ofreciéndonos la salvación, ni tampoco que nos ha amado, ni tampoco que nos ha guardado y nos seguirá guardando. Son tres palabras esperanzadoras para su pueblo en este momento.